Pues vamos a comenzar nuevamente. Vámonos, Riquis. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias si me estás escuchando por la mañana, que tengas un excelente día, si me escuchas por la tarde, que tengas buen provecho y si me estás escuchando por la noche, que tu día sea un día lleno de bendiciones. Ya miércoles, yo siempre digo ombliguito de semana, vamos por 2 días más ya para ese descanso bien merecido y bien ganados nos los tenemos. Gracias a todos los seguidores del TikTok, gracias a los seguidores de nuestras redes, a los que nos acompañan en el podcast día con día, de verdad, muchas gracias por sus comentarios, de verdad que esto se hace con todo el cariño y todo el amor del mundo, esperando que les guste. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir desde un principio, este no es un podcast religioso, este no es un podcast de alguna doctrina, este no es un podcast que busca meter a nadie a la religión, este es simplemente un podcast que nace para que conozcamos el libro más maravilloso que es la Biblia, visto desde otro punto de vista, desde otro enfoque, pues más dinámico, más divertido, metiendo cosas culturales, metiendo cosas de la época y leyendo principalmente cronológicamente, que dejemos de empezar a tomar pedacería de la Biblia, ¿no? Como autopartes, como si estuviéramos en la Doctores, yendo por partes y armando todo un pinche monstruo. Eso no es así. En este podcast lo único que hacemos es leer la Biblia en orden cronológico de inicio a fin para ir viendo a qué se refería cada uno de esos temas. Entonces, pues ya estamos ya listos por comenzar ya en vivo en TikTok, ya grabando para el podcast. Pues vamos a iniciar. Vamos con ese bonito resumen cómico, mágico, musical que a mí siempre me gusta, que es de Números 16. ¿Qué veíamos en Números 16? Nuevamente estos perros malagradecidos poniéndose en contra de Moisés y de Aarón, ¿no? Hay una rebelión por parte de Coré y todos sus seguidores, todos sus secuaces, que bien ellos eran levitas, bien ya les habían dado un encargo importante, ellos ya se hacían cargo de algo importante dentro del tabernáculo y dentro de lo que es las obras para Dios. Ellos ya tenían un papel importante que jugaba muy importante, pero como siempre la ambición humana, el querer más, y ojo, que no está mal querer más, porque si no te vuelves también mediocre, ¿no? Pero no puedes vivir buscando siempre querer más, no agradeciendo lo que tienes y además queriendo pisar gente y dañar gente para conseguir lo que tú quieres, porque entonces sí estás jodido. No confundamos con él. Yo no quiero ser mediocre, güey, tipo y así, yo voy a pasar por encima de quien necesite. No mames, paps, esto no es así, güey. O sea, no puedes ir pisando a la gente, no puedes ir por encima de la gente, pisando a la gente solo porque tú quieres llegar. Entonces sí, si bien Coré quería derrocar a Aarón y a Moisés, era porque, y además con esta bandera de igualdad, de que Dios está en el centro para todos, Moisés y Aarón no son superiores a nosotros, ellos no pueden decir que tienen la autoridad de Dios, nosotros somos quienes la tenemos, o bueno, la tiene todo el pueblo, y entonces ellos buscaban, entonces uno, no agradecían lo que Dios ya les había dado, las tareas que ya les había dado, no lo agradecían, iban con esta bandera de igualdad, que muchas veces hasta hoy en día vivimos este problema de que muchos políticos ocupan esta bandera de igualdad solo para conseguir lo que quieren y que realmente el trasfondo pues no es la igualdad, el trasfondo es que quieren otra cosa diferente a lo que realmente se necesita, ¿no? Veíamos también que ellos querían este puesto importante, entonces no agradecen lo que tienen y además quieren más, pero pisando, o sea, buscan derrocar a Moisés, buscan derrocar a Aarón, diciendo que ellos no son los únicos, y entonces el pisar y el pasar por encima de la gente, mal, pésimo, ¿no? Entonces vemos también este tema de la manipulación religiosa, lo que les decía, esta supuesta defensa de la igualdad, la cual no existe, la cual no existía para Coré. Coré no quería la igualdad. Coré quería ser él el mero patrón y pasar por encima de quien tuviera que pasar y no le interesaba. O sea, a él le valía más, 3 hectáreas le valía porque él quería llegar a donde era. Entonces, aquí vemos donde ya Moisés dice, ok, eso quieren, recordemos lo que le pasó a los hijos de Aarón quemando incienso. Entonces dice, se sienten muy sabrosos, ¿ustedes creen que lo merecen todo? Bueno, vamos a prender incienso, traigan todos sus incensarios y vamos a prender incienso y vamos a ver si es olor grato a Dios. Entonces, obviamente prenden incienso, esto no le agrada a Dios, no, porque otra vez se vuelve a enojar, empieza a hacer que tiemble la tierra, empieza a acabar con los de Coré, empieza a acabar con todas sus secuaces,
empieza a acabar con ellos y entonces nuevamente ahí enfriega el Moy como siempre mi buen Moy, diciéndole a Aarón, oye, muévete a prender tú el incienso, párate en la plaga, esta diferencia, párate entre los vivos y los muertos, esta mediación, prende el incienso a Dios para que calme su ira nuevamente contra el pueblo que otra vez y que día con día se ha encargado de ir en contra de Dios. Porque lo hemos visto capítulo tras capítulo, Dios les da, ellos en contra, Dios les da, ellos murmuran, Dios les da, ellos hacen becerro, Dios les da, ellos quieren regresar a Egipto. Cabrón, ¿cuándo le agradeces a Dios todo lo que te da? Pero es que eso era lo que veíamos, que hasta el día de hoy, en nuestro día a día, hoy somos así. Dios nos da manos llenas y en lugar de agradecerle, como siempre lo he dicho, agradecerle desde que podemos abrir los ojos y decirle gracias Dios por este nuevo día, voy dedicado a ti, acompáñame, que tu misericordia no me deje, que tu cara no me deje, que tu vista no me deje, cuídame de los peligros. O sea, saben todas las oraciones que hemos visto a lo largo de estos capítulos de Números y de Levítico, estas oraciones que deja Dios. Vemos que no agradecemos, que no le agradecemos a Dios, que no estamos con Dios y que queremos más, pero sin importar pisar a nadie. Entonces, bueno, pues ya nos extendimos como siempre. Yo siempre digo, discúlpenme porque me extiendo, pero ustedes saben que esto me apasiona. Entonces, vamos a Números 17, vamos a entrar de lleno a Números 17, la vara de Aarón florece. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, perdón, un segundo, listo. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre una vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, y en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Entonces, ya Dios había mostrado su ira contra Coré, contra todo su séquito, haciendo abrir las tierras. A los 250 que prendieron incienso los quemó. Pero no obstante, Dios los perdona porque nuevamente Aarón y Moisés interceden por ellos. Entonces, Dios buscando ya calmar esto, dice, a ver, ya no quiero... A ver si entienden, ¿no? Ya se los hice ver de una forma, porque también no olvidemos que el Aarón y la Miriam también estaban hablando y murmurando contra el Moisés. O sea, eran los primeros que lo querían derrocar, que tampoco se me venga a hacer el santurrón el Aarón, porque primero él quiso estar por encima de Moisés y ahora el pueblo hizo exactamente lo mismo que Aarón. Por eso es bien importante un líder en cualquier parte de una sociedad, un líder que realmente te encamine a lo bueno. Por eso te dicen las amistades, dime con quién andas y te diré quién eres. Vemos cómo te muestra la Biblia también la importancia de saber con quién te juntas y quién va a ser tu líder, porque de ahí depende cómo te manejes tú en la vida, en las empresas. Si tú tienes un buen líder, el proyecto y todo va a salir adelante, ¿no? Si tú en tu familia hay un buen líder, una mamá líder, un papá líder, unos buenos padres jugando cada uno su rol, vamos para adelante, la familia va para adelante. Si tú en tu círculo, en el deporte, si en el deporte tienes un buen líder, vas para adelante. Pues si tienes un güey que se la pasa peleándose, que se la pasa haciéndola de a todos por todo, créeme que vas a terminar acabando igual con él. Entonces por eso Dios buscaba gente buena, ¿no? Ante sus ojos, que sabía que íbamos a fallar, porque como seres humanos Dios sabe que fallamos, porque solo Él es el único que no falla, solo Él es perfecto. Entonces vemos como aquí, pues ya que se pusieron al tiro, ya que Dios mostró su ira y estos muchachos otra vez volvieron a abogar por ellos, entonces, bueno, a ver, ya basta, cabrón. Que cada uno ponga su vara, que cada uno ponga el nombre, y mira, la que yo haga florecer, ese va a ser el bueno. Ya no, para quitarnos de dudas, cabrón, es una vara seca que recordemos que lo usaban como bastones. Estos
báculos, ¿no? Que se usaban, estos bastones de mando que hoy ocupa nuestro expresidente Andrés Manuel y nuestra presidenta la Sheinbaum, estos bastones de mando, ¿no? Pues antes así se usaban, antes realmente sí el bastón era señal de poder entre las tribus, entonces ya eran varas secas, varas que servían para recargarte, que no se iban a trozar, entonces dice, bueno, pónganlas, están secas, cabrón, ya saben que están secas, que no dan flores, que no dan fruto, que no dan nada, bueno, pues póngala aquí, y a quien yo diga que es, ese va a ser el mero, mero patrón. Y seguimos. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido, y echando flores, y arrojando renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como lo mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos, cualquiera que se acerque, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? O sea, pregunta, ¿acabaremos por perecer todos, cabrón? Eres un cínico, es que eres un cínico. ¿Cómo dices, acabaré por perecer? Oye, pues si no dejas de ponerte en contra de Dios, si no dejas de hacer las cosas que Él te dice, sabemos que todo acto tiene consecuencias. Y estas consecuencias no son un castigo de Dios. Yo siempre lo he dicho y lo veíamos en el podcast con Rodolfo y Eric del viernes pasado. Yo quiero desarraigar esa palabra de que Dios castiga. Dios no castiga. La propia vida tiene consecuencias. Tus acciones, buenas o malas, traen consecuencias. Claro, si tienes una acción mala, pues vas a tener consecuencias malas. Si tienes una acción buena, vas a tener consecuencias buenas. Dios nos pone los 10 mandamientos y te dice, aquí están, cabrón. Síguelos, no hay más. Estos 10 mandamientos son los que tienes que seguir. Lo que vino posterior en Levítico son las leyes específicas para la sociedad hebrea para poder fundar su pueblo en la tierra prometida. Pero los 10 mandamientos son los 10 mandamientos, cabrón. Y esos son para extranjeros, como lo hemos visto a lo largo del camino. Entonces simplemente síguelos. No digas, entonces voy a morir porque no obedezco a Dios. No, cabrón, Dios te deja. Nada más no vengas a echarle la culpa de las cosas malas que te pasan, porque para eso somos buenos, para culpar al de arriba, ¿no? Cuando estamos, oye Dios, ¿por qué eres malo conmigo? ¿Por qué me castigas? Porque realmente has hecho una introspección en tu vida, has volteado a verte, has visto que realmente eres una buena persona que merezca buenas acciones, cabrón, o sea, de verdad. Y dice, no, es que yo siempre he sido bueno. Haz una introspección, nadie es totalmente bueno más que Dios. Entonces haz una introspección, haz ver que has fallado y vamos a corregirlo. Recordemos, y lo hemos visto a lo largo de los libros, lo importante y lo más importante y primer paso que tenemos que hacer es reconocer nuestro error y después humillarnos ante Dios, ser humildes ante Dios. Pero si no reconoces el error, lo vas a volver a cometer. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo hemos visto, corta de tajo al que en el pueblo empieza a hacer mal. Ya acabó con los de Coré, ya acabó con los 10 que no quisieron entrar a la tierra prometida, ya acabó le dio lepra a Miriam. O sea, Dios dice, a ver, cabrón, yo necesito que mi sociedad, hacia donde vamos a ir, bueno, con el leñador que lo apedrearon por trabajar en el sábado, pero es que no es que esté prohibido trabajar en sábado, es que Dios quería desarraigar esa cultura de Egipto donde eran esclavistas. Él no quería que nadie esclavizara a nadie, él quería que todos fuéramos iguales, y desde sus naciones, desde que empieza a crear la nación de naciones, entonces él dice, yo quiero que todos sean iguales, que no haya esclavistas, que no haya nada que abuse, y que dediques ese tiempo de descanso a Dios, a ti, a tu familia, que no todo sea trabajo, 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 y que te pierdas en estas cosas materiales. Entonces vemos que ya va Moisés al tabernáculo, ve que la única flor que estuvo y la única vara buena pues fue la de Aarón. Entonces ya sobre eso ya era ley, o sea, produjo hasta almendras, una vara seca. Entonces ahí está el milagro, ahí es donde dices, él es el bueno, no hay duda, y le dice, guarda esta vara para que por señal para los hijos rebeldes.
y que hagan cesar sus quejas, ¿no? O sea, ya para que hagan cesar, porque si no se van a morir. O sea, ya estuvo bueno que de todos se estén quejando. Imagínense en el capítulo de ayer que veíamos que tanto se quejaban que decían que Egipto era la tierra de leche y miel, cabrón. Y que le decían, es que ¿por qué no sacaste si esa tierra era la tierra de leche y miel? Oye, te va a llevar a otra tierra. Ya te demostró, claro, hay gigantes, claro, hay gente que la va a defender, sí. Pero Dios va delante de ti, lo veíamos también en el libro del Éxodo. Dios va delante de ti, Dios va a pelear estas batallas por ti. Recordemos que tu miedo no puede ser más fuerte que tu fe. Si nosotros empezamos a confiar en Dios y a creer en Dios y a creer en sus planes, nos va a dar esa tierra prometida. Entonces estos güeyes no dejaban de quejarse. Entonces Dios dice, ya basta, da un manotazo. Y para los del podcast, un cachetadón, para los del TikTok se los hago aquí. Dios empieza a dar señales de eso. Dios dice, ya no voy a soportar en mi pueblo quien quiera contaminar a mi pueblo. Entonces, hoy en día vemos que necesitamos desarraigar esas cosas. Si algo realmente nos está haciendo daño, si algo nos está llevando por mal camino, hay que desarraigarlo, hay que matarlo de raíz. Y no significa literalmente matarlo, porque no es así. Es sacarlo de nosotros, eso que nos hace daño, eso que nos lastima, y llámale lo que le quieras llamar. Llámale, Dios te da el regalo más preciado que es la vida para que tú vengas a sufrirla. Tú no eres un mártir. Tú no tienes que sufrir esta vida, tienes que gozarla, tienes que disfrutarla. Entonces, vemos también, aquí otra vez nuevamente veíamos los de los flequillos en el vestido, los tzitzit, que tenías que colgarlos para recordar los mandamientos de Dios y que hoy los judíos algunos judíos lo siguen haciendo. Pero vemos la importancia de tener estas cosas materiales que te hacen recordar a Dios. Por eso también decíamos, ¿qué te hace a ti recordar? Oye, a mí me hace recordar a Dios mi Biblia y yo por eso la traigo a todos lados. Bien por ti, cabrón. Oye, ¿qué te hace a ti recordar a Dios? No, pues a mí nada, yo no necesito estarlo viendo, perfecto. Oye, ¿qué te hace recordar a ti a Dios? Mira, esta crucecita a mí me hace saber que Dios está. No porque la cruz tenga a Dios, ojo, no. Me hace recordar, verlo me hace recordar a Dios. Entonces aquí volvemos a ver qué le dice. O sea, cómo estas cosas de imágenes, no de idolatría, que no es lo mismo, de imágenes visibles, porque muchos de los seres humanos somos visibles, otros son de oído. Entonces, para todos estos visibles que necesitan verlo, ¿no? Lo veíamos en sus apóstoles, hasta no ver, no creer. Entonces, que él no creía que que Jesucristo había resucitado. Entonces, hay gente que necesita ver y Dios sabe que mucha gente necesita ver para creer. Entonces les dice, aquí están, pónganse los flecos. O sea, permite Dios esas cosas que lo recuerden a él, pero que no le reces a los hilos azules y digas, ay, Padrecito, sé que aquí estás tú, por favor, ayúdame, tú, hilo azul, eres el que intercede por mí. No, cabrón, no. Entonces, si una cruz a ti te recuerda a Dios, qué bueno, voltea, ya la vi, Padre mío, gracias, y entonces le hablas, me explico, son estas cosas que te hacen recordar a Dios y están permisibles porque aquí lo vemos que también dice, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas. Entonces le dice, ponla aquí para que la vean y se acuerden, cabrón, porque a estos todo se les olvida. Entonces, si Dios no empieza a dejarles estas marcas o estas señales físicas visibles, su pueblo tendría a fallar. Entonces, por eso yo no digo yo no estoy a favor de la idolatría, porque sabemos que el único que está con nosotros es Dios y el único mediador fue Jesús, y así está dicho. Pero tampoco está mal este tipo de imágenes o de este tipo de señales que a ti como ser humano te recuerden que Dios existe, que no es la misma para ti, que la misma para ti, que la misma para ti. Cada uno tendrá la forma de recordar a Dios, pero lo importante es que lo recuerdes y lo pongas en primer lugar a como dé lugar. Eso realmente es la importancia. Y entonces al final cerramos con que los hijos de Israel, ¿qué hacen? Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, ¿qué hacen? Reconocer. He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Fíjense nada más, cabrón. O sea, en lugar de decir, sí somos malos, ya lo reconocimos, vamos a cambiar, vamos a hacer algo para podernos acercar. No, ellos dicen, no, pues ya nos morimos. No, pues ya, yo no voy a cambiar, ya me chingué, ya me morí. Y no es así.
Dios hemos visto que a lo largo, bueno, ha intercedido por ellos cuando dejó 40 años a la generación hasta que se murieran para poder entrar a la tierra prometida. Le dio la oportunidad al resto de la gente para poder hacerlo, para poder entrar. O sea, Dios te da la oportunidad. Dios te dice, a ver, no hay tema, adelante, pásale. Aquí estamos, aquí estoy yo para recibirte con los brazos abiertos siempre. Hay expiación por el pecado, hay holocausto por sacrificio. Pero ¿qué necesitamos? Reconocerlo y no derrotarte, no de decir, yo soy malo, yo soy un hijo, entonces pues ya mejor me voy a morir, pues ya. No. Dios te da la oportunidad de salir adelante, de poder tener esa segunda oportunidad y tercera y cuarta y quinta, porque Dios sabe que por naturaleza vamos a fallar. Pero Él siempre nos va a perdonar. ¿Pero qué nos pide? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios también nos pide perdonar a los que nos ofenden, perdonar a los que nos hacen daño. Que no quiere decir que porque los perdones los tengas que tener en tu vida, cabrón. No. O sea, yo ya te perdoné, pero te quiero lejos de mi vida. Y te quiero lejos de mi vida porque me has hecho daño. No te quiero dentro de mi vida. Ya me hiciste mucho daño, pero te perdono de corazón, no tengo rencor contra ti. Entonces eso es lo que nos pide Dios, que reconozcamos, no darnos por vencidos como estos. ¿Que acaso acabaremos por morir todos? Cabrón, pues te estás derrotando solo. Vas a la batalla perdiéndola, vas tú solo ya mentalizado a perder. Y eso no es lo que quiere Dios. Entonces vemos en este capítulo de Números 17 la rebelión contra la autoridad divina, ¿no? El problema no era solo político, no era solo que ellos querían ese puesto, sino también espiritual, ya que el pueblo cuestionaba a quienes Dios había elegido. Somos tan cínicos, sinvergüenzas, que entendemos nosotros. Yo no hablo aquí de ninguna autoridad, ni de que si los protestantes se pelean con los católicos, que si los católicos se pelean con los protestantes, que si los dos se pelean contra los judíos. Yo aquí eso, a mí me viene muy guango, la verdad. Yo aquí lo único que te digo es siempre la batalla que tenemos interna, porque la Biblia es para cada uno de nosotros. Por eso el podcast se llama ¿Y a ti cómo te habla Dios? Porque la Biblia te va a hablar a ti, las palabras de Dios te van a hablar a ti. Entonces ya cuando te volteas y realmente empiezas tú a luchar contra las decisiones que Dios tiene para ti, estás en esta misma rebelión del pueblo contra Dios. Tú mismo te estás rebelando contra Dios. Entonces hay que abrir bastante los oídos, hay que abrir el corazón, hay que abrir los ojos para ver todas las señales que nos muestra Dios y no ir en contra de ellas, ¿no? Porque tendemos mucho a ir en contra de ellos. Tenemos una confirmación divina clarísima, ¿no? Que es la vara florecida, muestra esta autoridad verdadera que proviene de Dios y no de la ambición humana. Recordemos que había todos los pueblos en chinga. Déjame apunto mi nombre para ver si me toca a mí la lotería, ¿no? A ver si me saco la lotería de ser el nuevo Aarón y entonces sí que me traigan de comer, porque recordemos que les llevaban comida, les llevaban sacrificios porque ellos atendían la tienda. Entonces, ¿qué querían estos güeyes? No, pues que trabajen esos güeyes. Yo, mira, aquí bien relajado. No, papá, no, así no es. Entonces aquí querían los beneficios de Aarón y por eso lo querían derrocar. Y al final Dios dijo, la vara, porque nadie dijo que no, porque muchos pudieron haber dicho, no, yo confío en Dios y si eres tú, eres tú. No, cabrón, tienes que poner tu vara, la voy a poner, pero yo no, yo creo en ti, yo confío en ti. Eso no se ve. Y miren que los que iban pasando la tradición oral y que después ya la pasaron a lápiz, eran detallistas, cabrón. O sea, era con santo y seña de lo que ponían aquí. Y no pusieron que Juanito, Perenganito y Sutanito sí querían estar, que sí creían en Dios, ¿no? Luego todos pusieron su nombre, cabrón. Entonces ahí había unos que acataban y otros que no. Pero bueno, vemos cómo Dios ya entonces da esta ley divina, que de quién tiene que ser. También vemos que hay vida, ¿no? Hay vida que surge vida de lo que estaba muerto, ya que vemos una vara seca que florece, que esto simboliza el poder de Dios para producir vida donde no lo hay. Cuando nosotros ya creemos que todo está muerto, cuando creemos que no hay salida, cuando creemos que nuestros problemas son muchos más grandes que las soluciones que nos pudiera dar Dios, Dios ahí va a estar. Recordemos algunos capítulos. ¿Dónde trabaja Dios? Dios trabaja en nuestras debilidades.
Ahí es donde, cuando nosotros reconocemos lo que nos hace falta, ahí es Dios donde trabaja. Recordemos que Moisés le decía en unos capítulos de Números atrás, Moisés le decía, yo no puedo, ¿por qué me piden de comer a mí? Yo no puedo darles, yo no los parí, Moisés ya se sentía abrumado de que estos canijos no dejaban de hablar mal de ellos. Entonces Moisés dice, ya no puedo, Dios, ¿qué he hecho yo? Ya, cabrón, ya basta. Ya, libérame, ¿no? Yo no puedo, pero ¿qué hace Moisés? Reconocer primero la debilidad. Y entonces ahí es donde Dios trabaja, en la debilidad. Entonces cuando nosotros reconocemos que nuestro problema lo tenemos y que necesitamos su ayuda y mostramos esta humildad para con Dios, entonces ahí es donde Dios va a trabajar y va a hacer florecer nuestra vara, ¿no? Y vemos también el sacerdocio como mediación, que lo hemos visto también a lo largo, lo vimos en el de ayer, cómo se interpone entre la vida y la muerte, entre la plaga quemando el incienso, ¿no? Y Aarón representa este intermediario entre el pueblo y Dios, que es una idea central del sistema religioso, ¿no? Los sacerdotes son los intermediarios. Para los cristianos, Cristo es el intermediario entre Dios. De ahí en fuera de Cristo, que además el ver a Cristo como hijo, ¿no? En esta Trinidad, verlo como hijo, porque al final es Dios encarnado, no es nadie diferente, es Dios encarnado. Entonces, el camino de llegar a Dios es Dios, o sea, es que no hay más, no hay mediador. Tú para llegar a Dios tienes que ser directo, no hay más. Nadie va al camino por medio del Padre si no es por mí, lo dijo Jesús. Entonces, Él es el camino, Él es el camino y el destino. Van a llegar a mí. Entonces necesitamos reconocer que no hay mediadores, que si tú quieres hablar con Dios, que si tú tienes que confesarte, que si tú tienes que hacer una introspección y decirle, que si tú tienes que orar, que si Dios está ahí, y lo vimos desde el inicio. O sea, quien me diga que no, quien me diga que de inicio Dios necesitaba, bueno, Dios no necesitó intermediarios para hablar con Abraham, para hablar con Noé, para hablar con José, con todos ellos hablaba. Y después, ¿qué pasó con el pueblo hebreo? Y clamó el pueblo hebreo porque estaban cansados de esta esclavitud y clamaron a Dios y Dios los escuchó. Entonces Dios nos escucha, Dios no necesita mediadores, Él es el camino y el fin. Él es hacia donde tienes que llegar. Entonces, no nos perdamos de vista esto, no nos dejemos llevar por otros lados. Vamos a cerrar ya el capítulo de hoy. ¿Qué vemos en las referencias científicas, antropológicas, históricas? Que a mí siempre me gusta sustentar la Biblia para todos aquellos que dicen, tu libro mágico, ¿cómo crees? Capítulo con capítulo, podcast con podcast, se ha demostrado que científicamente lo que está escrito aquí es comprobable, es posible. ¿Qué pasó o no pasó? Bueno, puedes creerlo o no, cabrón. Eso no me interesa a mí si lo quieres creer o no, porque yo no te voy a convertir. Pero de que científicamente, antropológicamente, biológicamente, lo que está escrito en la Biblia puede ser posible, ahí está. Entonces vamos. Desde un punto de vista natural, una vara seca no puede producir flores ni frutos, lo que refuerza la intención de la narrativa de mostrar un milagro. Entonces ahí sí vemos que eso es milagro, ¿no? O sea, que el hecho de dar vida de algo muerto es un milagro. Curiosamente, el almendro es conocido en la región del Medio Oriente desde tiempos muy antiguos y era común en Israel. O sea, el almendro se ha ocupado y eran las varas pues más fuertes por su consistencia. Hallazgos arqueológicos muestran que los bastones eran objetos comunes de liderazgo tribal, o sea, soportamos que los bastones era lo que se ocupaba, y los símbolos vegetales eran usados en rituales religiosos de muchas culturas. Esto muestra que el relato, ¿no?, usa elementos culturales reales del entorno israelita, es decir, el libro en esta narrativa oral en su momento y ahora escrita está soportada, como lo hemos visto día con día, con todo lo que se vivía en esa cultura, en ese momento y en ese periodo histórico. Vamos ya a las reflexiones finales de este capítulo. ¿Cómo podemos distinguir entre una autoridad legítima y una autoridad basada solo en el poder humano? ¿Qué significa hoy que algo florezca como señal de que está cumpliendo su propósito? ¿Qué significa en tu vida? ¿Cómo sabes que algo está floreciendo para cumplir ese propósito? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos cuestionando o resistiendo lo que podría estar guiado por un propósito mayor? ¿Cuántas veces nosotros vamos cuestionando estos caminos que Dios nos lleva, que pueden ser difíciles, como lo hemos visto? Nadie dijo que iba a ser fácil, son caminos difíciles,
pero realmente estamos confiando y estamos le pidiendo sabiduría a Dios. Pues hemos llegado al final de su capítulo. Me despido de ustedes diciendo, es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, habrás ganado absolutamente todo porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo, que tengan un excelente miércoles, nos escuchamos mañana, adiós. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron en TikTok. Me despido de ustedes. Estamos aquí de lunes a jueves grabando entre 7 y 8. Si gustan acompañarnos, si no, está su capítulo grabado en el podcast Y a ti cómo te habla Dios. Así nos encuentran en todas las redes. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga y ojalá les haya gustado. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Adiós.